Hola amigos de Barinas TV, tu televisora, canal YouTube Verbo de Dios y versión radio Verbo de Dios para Impacto 107.1 FM. Su servidor Nelson Enríquez. Vamos a hablar de un tema bastante controversial, sobre todo en la actualidad, donde en muchos países se vislumbra la posibilidad de legalizar o no el tema del aborto. Incluso algunos lo defienden como un derecho de la mujer. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos dice el derecho natural? Vamos a hablar inclusive del derecho natural. Que vamos primero a hablar un poquito de eso, justamente. Vamos a empezar por ese inicio, derecho natural. Se considera esto a lo que son los principios que van a regir, de hecho, el derecho posterior, sobre los cuales se asienta lo que será el derecho positivo, es decir, la ley escrita, y que está basado en la razón lógica y en la búsqueda natural del bien común. Todo hombre busca el bien, salvo que no esté en sus cabales, que fuera de la razón. Y en el orden natural, es de ley que el padre, los progenitores, sobre todo la madre, está llamado a cuidar a su cría. Lo vemos en los animales, como la gata, como la perrita, como la tigra, cuida de sus crías. ¿Sí? Por eso, cuando se sale de ese límite de la naturaleza, la madre que no ni el hijo, o por el estilo, se dice es una desnaturalizada, porque sale del orden natural. Tan es así que mientras hay un mandamiento, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que dice honrar padre y madre en el cuarto mandamiento, no hay uno que te diga cuidar a los hijos, porque está directamente implícito. Allá el profeta Isaías se hace eco de esto cuando dice: ¿puede una madre olvidarse el hijo de sus entrañas? Aunque eso suceda, yo no te olvidaría, te llevo grabado la palma de mi mano. Un poco comparando el amor de Dios. Obviamente el de Dios siempre es el amor mayor que tenemos, pero lo pone como algo por lo menos muy difícil de acontecer, o que escapa de los cánones naturales. Obviamente puede acontecer. Y eso es parte de ese derecho natural. Y la vida siempre tiene que estar protegida aún desde su concepción. En muchas culturas antiguas es algo de lo que ni siquiera se hablaba. Por lo menos para los egipcios, los dos pecados más graves o faltas que puede cometer una persona, que era motivo de que Osiris no lo aceptara en el reino de los muertos, cuando le hacía el examen final en la balanza, donde se pesa el corazón con una pluma. Las dos grandes preguntas eran: ¿has destruido la naturaleza y has provocado un aborto? Si eran positivas, no entraban en descanso eterno. Eso en los egipcios. Para los hindúes también es la falta más grave, por la cual es imposible entrar al nirvana. Fíjense, ¿no? Son culturas antiguas, religiones míticas, que ya tenían esa conciencia de la vida. Cuando entramos al campo de la Biblia, bueno, pues aquí se comprende un poco más. No hay una alusión directa, solamente sabemos que hay un mandamiento. Nosotros decimos el quinto mandamiento: no matarás, es decir, no quitar la vida, ¿no? Literalmente también sería: no asesinarás sin motivo. La vida debe ser siempre defendida. Lo más parecido al tema directo del aborto en la palabra ocurre en el Pentateuco, en el Éxodo. Se dice que si dos hombres en una pelea agreden a una mujer sin quererlo, que a una mujer encinta, tiene que pagar una multa, y la hace abortar, tiene que pagar una indemnización al hombre de esa mujer. Y si la mata, la golpea gravemente, se le aplica la ley del talión, vida por vida. Pareciera que está más en defensa la vida de la mujer, o sea, el heredero, no físicamente a la mujer, hasta el punto de matarla. Obviamente es una ley que está más pendiente de las consecuencias de una riña, y recordemos que estamos en el desierto y el inicio de la humanidad. Como tal, es lo más parecido al aborto propiamente que tenemos en el Antiguo Testamento. El término aborto, de hecho, la única vez que sale implícitamente en la Biblia, lo menciona Pablo en 1 Corintios 15, cuando está hablando de las apariciones de Cristo resucitado, y dice: finalmente se apareció a mí, que soy como un aborto, donde de una manera pone su experiencia en el camino a Damasco, lo pone a la par de las apariciones del resucitado, y se considera un aborto por ser el último, por haber salido, como se dice, por casualidad, por su pasado como perseguidor. Como tal, no hace ninguna analogía ni hace una disertación moral sobre el aborto, solamente es una comparación muy humilde de su parte hacia su persona. ¿Por qué pasa esto? Entonces,
¿Qué dice el aborto? ¿Cómo sabemos que la vida se defiende? Bueno, al menos podemos fijarnos en el Salmo 8, cuando se nos dice que el Señor nos ha hecho superior incluso a los ángeles, y cuando dice que desde el vientre materno nos está tejiendo en sus manos el Señor. Como habla de esa formación y de esa dignidad del hombre desde su concepción, en el sentido de la vida que está en manos de Dios. Hay otro pasaje también muy importante, está en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, la experiencia de una madre que ve cómo Antíoco Epifanes mata a sus 7 hijos por defender la ley judía, y cómo ella está allí presenciando y animándolo a no caer en la tentación del rey y a obedecer la ley de Dios. Y una de esas, la madre le dice a los hijos: mira que no sé cómo te formaste en mi vientre, es Dios que en el seno materno tejió todos tus órganos con las manos, por tanto no temas al rey, porque es Dios quien puede devolverte la vida. Palabras más, palabras menos, ¿no? Ya está haciendo eco de que nuestra vida está en las manos de Dios y que desde el vientre está allí. Tenemos otro pasaje muy importante en el Antiguo Testamento, y es la vocación de Jeremías, en el capítulo 1, cuando el Señor le dice: antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí y te he constituido para profeta de las naciones. Fíjense cómo dice que ya este niño traía una misión, y que desde el vientre, desde antes, Dios pensó en él, lo formó allí y ya traía una misión, lo llamó al profetismo desde el vientre de la madre. También nos dice que Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Son aspectos importantes en positivo. Ciertamente no hay una prohibición, en el Nuevo Testamento silencio absoluto con respecto al tema del aborto, Jesús nunca toca el tema, pero podemos también pensar que en esa cultura tan llevada por la ley de Dios era algo que ni siquiera se pensaba, más bien eran cosas que se veían dentro de los horrores para ellos del paganismo, producto de la idolatría, de los sacrificios humanos y todas esas cosas, y que como era un gran problema y ni siquiera se pensaba, pues tampoco hay necesidad de hablar mucho de ello, quizás. Eso con respecto a Jesús. Hay un respeto implícito por la vida. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje muy bonito que nos hace eco de cómo la vida está desde el vientre, y es el pasaje cuando María visita a su anciana prima Isabel. Lo tenemos en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 39. Dice que Isabel tenía ya 6 meses de embarazo de Juan, María acaba de concebir a Jesús en su vientre, y dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo y que el niño saltó en su vientre. Lo dice la misma Isabel: apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi seno, dichosa tú que has creído. Es decir, ya desde el vientre Juan el Bautista está anunciando a Jesús, que va a ser precursor de Jesús. Se reconoce en el vientre, por lo menos un niño, y esto lo va a comprobar la psicología posterior, ya es capaz de captar las emociones. En este caso ambos niños captan y manifiestan la emoción que sus madres están allí llevando, aparte de la acción pues mística del Espíritu Santo, ¿no? Bien, entonces eso es suficiente para fundamentar la vida. ¿De cuándo es la vida? Desde el momento de la concepción, el Señor pone el alma en el cuerpo humano. Al tener el alma ya es un ser humano, ya es una persona que está y tiene la vida desde Dios. Por eso es imposible pensar en el aborto. Algunos argumentos aparecen como a favor de esto y se disfrazan de mucha humanidad. Ya Séneca, el gran filósofo romano, llegó a decir que la pleitesía que el mal le rinde a la virtud es disfrazarse de ella para actuar. La palabra nos dice que el demonio se viste de ángel de luz, ¿sí? Lo dice el apóstol Pedro en su carta, para engañar a los hombres, haciéndole ver que lo malo es bueno y viceversa. Entonces tenemos unos argumentos muy lastimeros que parecieran muy de cónchale, de compasión hacia la mujer, entre comillas. Primero hacerle ver a la mujer que esto es parte de sus derechos, que la está defendiendo. Cuidado, que es mentira, que la está considerando todavía más una persona solamente sexual, donde necesita estar o no estar libre de eso, donde de la maternidad, donde vale de acuerdo a los hijos que tiene, a su planificación, donde muchas veces las mujeres han abortado obligadas por las circunstancias, obligadas por sus padres
o obligadas por sus novios. La mayoría van sin estar convencidas de ello, sin un buen uso de su libertad, haciendo que otros decidan por ella. Si hablamos de la defensa de la mujer, oye, se les ha dicho, esto no se dice porque, detrás del aborto hay intereses comerciales y sobre todo intereses políticos, de ideologías a nivel mundial que le interesa, que junto con otros temas como las enfermedades producidas, como la homosexualidad, como la guerra, son parte del elemento para diezmar la población, porque es parte de integrar a aquellos que creen que están en la periferia, porque quieren el control de la natalidad, por muchos intereses mezquinos. Pero se les ha dicho que existe el síndrome posaborto. En Proyecto Esperanza podemos dar fe como muchas madres no superan el trauma de abortar. Personas ancianas de 90, 80 años que abortaron a los 15, 16 y que todavía tienen el trauma allí y que necesitan ser ayudadas, y que el Proyecto Esperanza se dedica a ayudarla a quitarle ese trauma, que haya esa sanación psicológica, emocional y espiritual, para reconciliarla no solamente con Dios, que siempre está dispuesto a perdonar, sino con nosotros mismos. Por supuesto que la Iglesia siempre ha sido enfática en la defensa de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro, y el aborto es considerado, junto con la profanación de la Eucaristía, lo que se conocía como un pecado reservado, es decir, que solamente podía ser absuelto por el obispo en confesión y de la orden dominica por un privilegio especial. Sin embargo, a partir del Papa Francisco, en el año de la misericordia, extiende el permiso a la absolución del aborto a los demás sacerdotes. Que es lo importante, la gravedad de esto. Probablemente la Iglesia no te condena, sino que busca que esa madre llegue al perdón de eso, y llegue a la reconciliación con Dios, a la reconciliación con su Hijo, y por supuesto, sobre todo, evitar el aborto. Existe ahora también devociones piadosas como el Rosario por la Vida, donde rezamos por los no nacidos, para que sean protegidos de este mal del aborto, de estos Herodes que quieren matar niños inocentes, esta víctima silenciosa que no puede bajo un concepto de defenderse. Que vienen enfermos. Es que mira, es que el médico se viene enfermo y tiene que morir. Tenemos muchos testimonios. Tengo una amiga que le dijeron eso y dijo que tengo que hacer reposar. Ahí está el niño fuerte y sano. A veces los tratamientos médicos, cuidado que se equivocan. Ahí tenemos el testimonio del cantante Andrea Bocelli. Ahí tenemos el testimonio del actor Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, Chavo del Ocho. Cómo le dijeron que tenía hidrocefalia. Y ahí está, gran comediante. Su madre dijo, yo tengo a mi hijo. Y aún suponiendo que venga enfermo, ¿quién eres tú para decidir que otro nace o no? Y si eso es lo que te toca vivir, a veces de sus enfermedades, en su condición especial, pueden ser felices, son seres humanos. ¿Por qué no aceptarlo? ¿Quién eres tú para seleccionar entre quién es bueno y quién es perfecto, entre sanos y enfermos? ¿Quién sabe si está la purificación de tu vida? O sea, ¿quién eres tú para decidir quién nace y quién no, y seleccionar los seres humanos en buenos, malos y defectuosos? Cuidado con eso, que es la esencia de la vida lo que está en juego. Hay que no quiero tenerlo, es que no fue planificado. Bueno, oye, lo sentimos. Eso se piensa antes, para eso hay la prevención, sobre todo la prevención natural, no me voy a extender en esa parte. La planificación, la continencia, eso es lo que debe hacerse. Sentirnos, hay que tener la vida. Es que humanamente no quiero tenerlo, es que no puedo mantenerlo, es que es mejor un aborto que niños con hambre. Bueno, pero ¿por qué no promovemos la vida? ¿Por qué no promovemos la adopción? Hay muchas parejas que no pueden tener hijos. Entonces vamos a promover, vamos a dárselo una pareja de esa. ¿Por qué mejor, en vez de hacer leyes para abortar, no hacemos leyes para agilizar los procesos adoptivos, que son sumamente a veces engorrosos, donde un niño pasa casi que la vida entera en una institución tratando de salir, pero siempre por A, por B, por un papel, por una audiencia se retrasa el proceso? Cuidado con eso, vamos a ver agilizar eso, agilizar escuelas o instituciones o asociaciones, o quieran decirse, donde se atiende a estas madres que quieren dar el hijo y se busca la pareja indicada, agilizar procesos a la vida. La adopción es algo sagrado, eso sí es algo sagrado, es abrirse a la vida engendrada desde el corazón. ¿Por qué mejor no hacemos esa opción? La adopción es algo sagrado. Moisés fue un niño adoptivo, la hija del faraón le salva la vida y de ahí salió el liberador del pueblo de Israel. Jesús fue adoptado por José y nosotros de hecho somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Entonces Jesús se hace hombre, como hombre fue adoptado, y nosotros como hombres somos adoptados por Dios por medio del bautismo y el sacrificio de Cristo. Entonces la adopción es algo
sagrado. ¿Por qué no promover eso y educar más a la gente a eso y quitar mitos como que, concha, es que los genes no sabemos dónde venga? Ya está comprobado que no hay tantas informaciones genéticas, pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Por qué no promover eso en lugar de promover el aborto? ¿Qué es que se violó? Fue violada. Bueno, el castigo a la violación lo merece el violador, y no estoy a favor de la pena de muerte, por si acaso. Pero hablemos de castigo. El niño no tiene la culpa. Le quita la violación eso a la mujer. Al contrario, le vas a poner a un trauma, le vas a sumar dos: la violación y el aborto. Muchas mujeres que han decidido después de una violación tener a su hijo, más bien ha sido su consolación, ha sido parte de su terapia, o a veces también se nos daba crianza a familiares, etc. Eso, cada historia es muy relativa. Lo importante es que como cristianos tenemos que optar por defender la vida. Hasta una próxima entrega.